Imagina que vas a una playa donde observas hombres, mujeres y niños en trajes de baño. La característica más significativa que diferencia a los hombres de las mujeres es directamente su apariencia física. Pues es normal que las mujeres tengan pechos desarrollados y los hombres no. Así también los hombres desarrollen músculos en sus brazos y voz gruesa, que es poco frecuente en mujeres. También sabemos que genitales internos y externos en mujeres y hombres son diferentes en apariencia y en función. Y otras características físicas, pero que no son observables a simple vista. Hoy veremos cómo sucede la determinación del sexo desde la fecundación, el cigoto y el desarrollo sexual de un individuo, sea hombre o mujer. Para dar paso al tema, aclararemos que es común que las personas confundan el sexo, el género y la identidad de género. Sin embargo, son términos diferentes. En este video solo se tratará el sexo como factor biológico asignado al nacer, sin abarcar temas de género e identidad de género. El sexo asignado al nacer también se conoce como sexo biológico, y este se basa en factores que comienzan en el momento de la fertilización, es decir, cuando un espermatozoide se une con un óvulo. Y va hasta el desarrollo adecuado de los órganos que forman los genitales y el aparato reproductivo para cada sexo determinado. Entonces, ¿cómo se determina el sexo? La determinación del sexo consta de 3 etapas fundamentales y la alteración de alguna de estas constituye desórdenes en el desarrollo sexual. La primera etapa determina el sexo cromosómico o la genética del sexo. Esta es consecuencia de la fecundación, en la que cada espermatozoide puede aportar un cromosoma X o un cromosoma y los óvulos solo tienen un cromosoma X. Lo que es interesante acerca del cromosoma Y es que es mucho más pequeño en comparación del X. Lleva alrededor de 58 pares de bases, es decir, solo el 2% de todo el ADN de la célula, y solo se traduce en aproximadamente 70 a 200 genes. Si bien es correcto afirmar que el cromosoma X está entonces más dotado de genes, con aproximadamente 155 millones de pares de bases, lo cual se traduce en alrededor de 900 a 1400 genes en él. Por lo que la biología humana realiza un proceso llamado regulación de la dosis génica, en la que uno de los 2 cromosomas X de cada célula de un individuo del sexo femenino es inactivado. Esto sucede durante el desarrollo embrionario y es de manera aleatoria. Este X inactivo es el llamado corpúsculo de Barr, observable en el estudio de la cromatina sexual. Cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo, su cromosoma X o Y se combina con el cromosoma X del óvulo, y esta es la formación del cigoto. Entonces, un cigoto con cromosomas XX tendrá órganos reproductivos y sexo femenino, y un cigoto con cromosomas XY tendrá órganos reproductivos y sexo masculino, y este es el sexo cromosómico asignado al nacer. El cromosoma Y es entonces el determinante del sexo masculino. Además, es portador del gen SRY. La segunda etapa es llamada establecimiento de la gónada diferenciada y los genitales internos. Y para seguir con esto vamos a determinar cuáles son los genitales internos. Los genitales internos femeninos son el útero, ovario y trompas. Y los genitales internos masculinos son los testículos, epidídimo, conductos y glándulas accesorias. ¿Y qué es una gónada? Es una parte del sistema reproductor que libera los gametos.
En este caso, de las mujeres, óvulos liberarían los ovarios y espermatozoides liberarían los testículos en el caso de los hombres. La presencia del gen SRI o FDT, que significa factor determinante de testículo, está ubicado en el cromosoma Y y este induce la cascada de expresión génica que llevan a la formación de la gónada testicular. Gracias a este FDT, los cordones testiculares primarios se diferencian en túbulos seminíferos y la ausencia del gen SRY, es decir, la ausencia del cromosoma Y, origina la formación de un ovario, es decir, la gónada femenina. El establecimiento de la gónada, sea femenina, ovario o masculina, testículo, establecen el tipo de diferenciación sexual que ocurrirá en los conductos y genitales externos. Las células germinales primordiales se rodean de las células de los cordones sexuales primitivos que provienen del epitelio celómico. En este estado las gónadas son aún indiferenciadas. A partir del epitelio celómico se forman los conductos. ¿Y cuáles conductos? Pues el conducto de Wolff y el conducto de Müller. El conducto de Wolff, llamado también mesonéfrico, se desarrolla en embriones de sexo masculino, y el conducto de Müller, también llamado paramesonéfrico, se desarrolla en embriones de sexo femenino. En el cromosoma Y está presente el antígeno HY, que estimula la producción de la hormona antimülleriana. Esta suprime el desarrollo de los conductos de Müller, que son más desarrollados en la mujer. Hasta antes de la 7ª semana del desarrollo del embrión, aún no se sabe si será femenino o masculino. Sin embargo, ya se podrá ver cuál conducto está más desarrollado. Y llegamos a la tercera etapa, en la que se va a realizar la diferenciación de los genitales externos. Y para entender esta etapa, definamos cuáles son los genitales externos. Los principales órganos externos masculinos son los testículos, el epidídimo y el pene. Y las estructuras genitales externas femeninas son el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Y la zona donde se encuentran estas estructuras se denomina vulva. Vamos a comenzar con la diferenciación de los genitales externos masculinos. La testosterona, por la acción de la enzima 5-alfa reductasa, origina el testículo fetal. Y en el testículo fetal tendremos dos tipos de células, las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli suprimen el desarrollo del conducto de Müller o paramesonéfrico, que es más desarrollado en un embrión femenino, y son encargadas de cuidar y alimentar al espermatozoide en el testículo. Las células de Leydig producen testosterona. Esta genera que se desarrolle el conducto de Wolff. La testosterona se convierte en estradiol por la enzima aromatasa para la diferenciación sexual del encéfalo. También se puede metabolizar en dihidrotestosterona, que genera el desarrollo de los genitales externos masculinos. Las células de Leydig producen el factor requerido para el descenso transabdominal del testículo, llevando a la formación de los cordones testiculares. Los testículos tienen entonces túbulos seminíferos donde se dividen los espermatozoides, un epidídimo, que es la estructura en la que los espermatozoides maduran, y los ductos deferentes, que es por donde salen al producirse una eyaculación. Ahora, en el caso de ser un embrión con sexo cromosómico XX y la maduración correcta de genitales femeninos internos, se van a desarrollar los genitales externos de la siguiente manera. Luego de tener la gónada ovárica por la ausencia del gen SRY y además la ausencia de la producción de la hormona antimülleriana, los cordones sexuales primarios no se tornan prominentes, se extienden hacia el exterior de la médula y forman una red ovárica rudimentaria que luego desaparecerá.
Los cordones sexuales secundarios, también llamados cordones corticales, se extienden desde el epitelio superficial del ovario en desarrollo hacia la mesénquima subyacente. Las ogonias derivan de una célula germinativa primordial. En fetos femeninos, los conductos mesonéfricos desaparecen casi por completo. Solo persisten algunos remanentes no funcionales. Los conductos de Müller se desarrollan laterales a las gónadas y tienen un papel esencial en la formación del aparato reproductor femenino. ¿Y qué pasa si alguna de estas etapas no sucede de esta manera, sino que su proceso es alterado? Pues resulta que pueden ocurrir diferentes combinaciones de cromosomas, hormonas y partes del cuerpo, que generan ambigüedad sexual. Esto significa que los genitales pueden estar desarrollados de manera incompleta o no se logra identificar con claridad si son genitales masculinos o femeninos. Y este es el motivo de las llamadas alteraciones del desarrollo sexual, así como también otros síndromes como el síndrome de Klinefelter, de los cuales hablaremos en otro momento. Y así se da finalidad al tema diferenciación del sexo en mamíferos, en el cual se tuvieron en cuenta además algunos periodos embrionarios.